Bienvenidos a una clase más de Astronomía General de Aves Ciencias, que hacemos con mucho gusto muchas personas. Además de los de siempre, de Damián, de Diego, están con nosotros hoy dos invitados especiales, Danaí y Salvador, y nos van a ayudar a entender qué son los hoyos negros. En la clase anterior vimos cómo los hoyos negros, de los que casi todos conocemos, se forman en estrellas que a su vez se formaron dentro de nubes de gas y de polvo. Las estrellas se forman dentro de estas nubes de gas, las más pequeñas como el Sol evolucionan para formar nebulosas planetarias, en cambio las que tienen más de 2 masas solares o más, 8 masas solares, pueden evolucionar hasta formar hoyos negros. Y vimos que antes de la formación de los hoyos negros, la estrella explota y la parte de adentro implota y forma un objeto colapsado llamado agujero negro. Vimos cómo los agujeros negros son una singularidad, es decir, un estado de la materia que no podemos describir con las leyes de la física que conocemos, y por eso se le llama singularidad. Lo que sí podemos conocer es el horizonte de eventos, el punto de no retorno, donde si un objeto llega hasta ahí, ya nunca más puede escapar, ni siquiera la luz. Y vimos que la existencia de un hoyo negro que se predijo teóricamente depende del radio y de la masa del objeto. El chiste es que si tienen un radio suficientemente pequeño y una masa suficientemente grande, nada puede escapar de ahí, ni siquiera la luz. Es importante destacar, como les encanta a los físicos y a los astrónomos, predecir primero la existencia de algo y después encontrarlo. Y resulta que la existencia de hoyos negros se predijo desde finales del siglo XVIII. Y hasta ahora los hemos podido observar y analizar. También aprendimos en la clase pasada que un hoyo negro deforma el espacio-tiempo en su entorno. También mencionamos que hay otros hoyos negros. En el universo temprano, hace 13.800 millones de años, cuando se formó la primera materia, la densidad no era homogénea, hubo pequeñas perturbaciones de densidad. Y en estas pequeñas perturbaciones se formaron los mini hoyos negros. Estos mini hoyos negros tenían menos de 1 milímetro de diámetro y masas equivalentes a las de la Luna. Estos mini hoyos negros se evaporaron. Ya sé que les acabo de decir que nada escapa de un hoyo negro, ni siquiera la luz, pero en física existe un efecto que se llama efecto túnel, y esto funciona en la mecánica cuántica. Aunque pensamos que las cosas no pueden suceder, suceden. Incluso las reacciones termonucleares en las estrellas en principio no deberían existir, porque cuando se acercan dos protones para fusionarse, las fuerzas coulombianas deberían hacer que se separen, y de todas maneras se juntan, aunque no tengan suficiente energía desde el punto de vista de la física macroscópica. Pues lo mismo sucede en los hoyos negros. Emiten partículas e emiten radiación, la radiación de Hawking, y sí se pueden evaporar. Además, en el universo temprano se formaron otros hoyos negros de unas 30 masas solares. Esto se había predicho teóricamente, pero no se habían encontrado. Y ahora hay incluso pensadores que consideran que deben ser muy abundantes estos hoyos negros de 30 masas solares y podrían explicar lo que se conoce como la materia oscura del universo, de la que vamos a hablar muchas veces en este curso. Pero básicamente, para que lo entiendan, los cúmulos de galaxias, los grupos de galaxias, deberían perder galaxias, porque la gravedad no alcanza para compensar el movimiento de las galaxias en el cúmulo. Como la materia que observamos no alcanza, se ha sugerido que debe haber materia oscura que mantiene unidos los cúmulos de galaxias. Se ha pensado básicamente en partículas subatómicas que se mueven en muchas direcciones. Como les dije antes, los hoyos negros se pueden evaporar.
Sin embargo, los agujeros negros, como los que dejan atrás las estrellas al final de su evolución, toman unos 10 a las 70 años en evaporarse, es decir, un 1 con 70 ceros. Esto es mucho más largo que la vida del universo. Así es que ahora les toca a ustedes. ¿Qué son los mini hoyos negros? Pues son agujeros negros que se formaron al inicio del universo y ya se evaporaron. Ahora vamos a regresar a los hoyos negros de 30 masas solares. Estos se formaron, como les decía antes, al inicio del universo y fueron la semilla para formar las primeras galaxias. Estos hoyos negros atrajeron a los protones, a los neutrones, a los electrones, que en ese momento estaban ionizados y formaron nubes en torno de ellos que dieron origen a la formación de las primeras estrellas dentro de las primeras nubes de materia interestelar. ¿Cómo se descubrieron estos hoyos negros de 30 masas solares? Porque hasta hace muy poco tiempo eran entes teóricos, ni siquiera se había ocurrido que podían existir, porque no hay estrellas suficientemente masivas como para formar hoyos negros de 30 masas solares. Pues se descubrieron cuando colisionaron dos agujeros negros más o menos de esas masas y produjeron ondas gravitacionales que viajaron por el espacio, deformando el espacio-tiempo, y estas ondas gravitacionales llegaron a la Tierra y movieron dos espejos que estaban en unos interferómetros colocados en sitios diferentes de la Tierra, y produjeron señales idénticas, mostrando que estas ondas gravitacionales venían de la colisión de dos hoyos negros de masas de unas 30 masas solares. Ahora hay nuevos detectores para encontrar las ondas gravitacionales, y es una idea muy interesante. ¿Recuerdan que vimos los pulsares en alguna de las clases, que eran estrellas de neutrones que giran muy rápidamente? Y así como mi frente brillosa a veces la ven y a veces no la ven, pues justamente estos pulsares tienen frecuencias muy bien medidas y sabemos ubicar muy bien sus posiciones en el espacio. Si pasa una onda gravitacional, estos pulsares van a modificar ligeramente sus posiciones y vamos a poder medir las ondas gravitacionales y poder saber cuándo colisionan hoyos negros con estas masas tan altas. Les toca a ustedes ahora pensar, ¿cómo se detectan los hoyos negros de alrededor de 30 masas solares? Pues como acabamos de ver, cuando dos agujeros negros de estas masas colisionan, producen ondas gravitacionales lo suficientemente intensas para poderse detectar en la Tierra, ya sea directamente en los laboratorios o midiendo cómo cambian de posición los pulsares cercanos a nuestro planeta. No podemos ver a los hoyos negros. La manera de detectarlos es sobre la influencia que tienen sobre los objetos visibles. Cuando una estrella o una nube de gas se acerca a un hoyo negro, el hoyo negro empieza a capturar la materia de la estrella. Esta gira alrededor del hoyo negro porque es muy difícil que la estrella le dé justo al centro del hoyo negro. El hoyo negro es una singularidad. Si pasa una estrella cerca, lo más probable es que no coincida exactamente con la posición del hoyo negro. Y esta materia empieza a girar en torno del hoyo negro. Y como empieza a girar, empieza a friccionarse y a calentarse y emite rayos X. Esto es lo que se llama un disco de acreción. Y Salvador nos va a explicar cómo funciona. Conforme los gases van acercándose por fricción al hoyo negro y van cayendo, se van moviendo a velocidades más altas, se calientan mucho y producen rayos X. En cambio, las partes más externas del disco de acreción están más frías. La radiación no puede atravesar el disco de acreción porque es demasiado denso. Así es que la radiación solo puede salir perpendicular al disco de acreción y por eso se producen estos chorros que se ven que emite el hoyo negro perpendicular al disco de acreción.
Es decir, los hoyos negros son los grandes devoradores de materia. Cualquier cosa que se acerque a ellos, cae a ellos. Y al mismo tiempo, al caer, producen una gran cantidad de emisión que se puede detectar desde la Tierra. Aquí hay un dibujo que pueden ver con más cuidado en sus apuntes, por si quieren repasar este asunto. ¿Cómo se transfiere momento angular de una parte del disco a otra? Pues para esto necesitamos a Danaí que nos enseñe con un hula hula. Si ella gira su brazo, se ve cómo transfiere momento angular al hula hula y hace que este también gire. Pues de la misma manera, conforme giran los gases de una parte del disco de acreción, giran los demás. Ahora les toca a ustedes. ¿Por qué se calientan los discos de acreción? Recuerden que la contestación es por fricción. La parte interna se ve muy rápido y la externa más lento, y cuando se friccionan los gases, se calienta. Hay hoyos negros que viven en los núcleos de las galaxias activas. Estos tienen miles de masas solares. En nuestra galaxia hay un agujero negro de miles de masas solares. Se llama Sagitario A. Este hoyo negro se ha descubierto gracias a la emisión que produce en ondas de radio. Y además se ha estudiado de manera profusa, ya que muchos objetos giran en torno de este hoyo negro, y de esta manera se ha podido calcular cuánta masa tiene el hoyo negro. Además, hace poco una nube pasó cerca de este agujero negro y se observó con varios telescopios. Una nube pasó cerca del hoyo negro y se pudo observar a la vez con varios telescopios. Uno de ellos es el Gran Telescopio Milimétrico, que está ubicado en la Sierra de la Negra, en el estado de Puebla, junto al Pico de Orizaba. Se utilizaron al mismo tiempo 3 radiotelescopios para tener una mejor resolución y de esta manera poder analizar el hoyo negro de nuestra galaxia. Es decir, hay hoyos negros de miles de masas solares que están en los núcleos de las galaxias. Estos se forman por fusión de varios hoyos negros, nubes de gas y de polvo, cúmulos globulares, en fin, cualquier objeto que se acerque al centro de la galaxia, cuya densidad cada vez es mayor, pues es absorbido por el hoyo negro que está ahí y cada vez emite más radiación y es más voraz. Los diámetros de estos hoyos negros son de varias veces el sistema solar. Ahora hay hoyos negros todavía más masivos que tienen millones de veces más materia que el Sol. Estos producen los cuasares y las radiogalaxias. Los cuasares son algunos de los objetos más brillantes del universo y se pueden ver porque son los núcleos de galaxias activas con estos hoyos negros tan grandes que producen jets muy poderosos, rayos X, rayos gamma y radiación visible, y son tan brillantes que aunque estén en los confines del universo los podemos observar. Producen estos jets, llamados también flujos bipolares, y las radiogalaxias se descubrieron, como su nombre indica, en ondas de radio. Lo que se ve en esta imagen, en la parte central, es la galaxia visible. Y estos radiolóbulos están producidos por la energía que emana de los jets, ioniza el medio interestelar y lo calienta, y podemos ver desde la Tierra la emisión en ondas de radio. Como ven ustedes, las radiogalaxias son inmensas, emiten una gran cantidad de energía, y esto gracias a que hay estos hoyos negros de millones de veces la masa del Sol que están devorando cualquier objeto que se les acerca, producen discos de acreción y jets que ionizan el medio intergaláctico. Es decir, existen hoyos negros de millones de masas solares que están en los cuasares y en las radiogalaxias. Esta es una imagen de un cuasar. Cuando se descubrieron no sabían qué eran, por eso se llamaron objetos
cuasiestelares se veían como bolitas gaseosas y ahora sabemos que son los núcleos de galaxias activas y tienen jets muy poderosos. Ahora les toca a ustedes. ¿Por qué emite tanta energía un núcleo de una galaxia activa? Bueno, pues porque tiene un agujero negro muy voraz en el centro. Como ustedes imaginarán, las galaxias pueden colisionar entre sí y fusionarse y producir hoyos negros cada vez más masivos, porque se integran la materia de varias galaxias. De hecho, nuestra galaxia va a colisionar contra la galaxia de Andrómeda dentro de algunos miles de millones de años. Y seguramente sus núcleos se van a fusionar, podrían fusionar un núcleo doble o un solo núcleo con un hoyo negro todavía más masivo. Como les había dicho desde un principio, un hoyo negro deforma el espacio-tiempo que está a su alrededor. Y esto afecta no solo las dimensiones espaciales, sino también las temporales. Si una nave espacial, una persona, una torta de jamón se acercan al hoyo negro, observados desde la Tierra, toman un tiempo infinito en llegar al hoyo negro. Es decir, el tiempo se dilata enormemente. ¿Y esto qué es lo que significa? Bueno, pues que va cayendo toda la materia, la torta de jamón, Julieta, la nave espacial al hoyo negro, y se acumula todo eso que cae al hoyo negro en el horizonte de eventos, en una dimensión muy pequeñita. Y por eso se dice que los hoyos negros son como hologramas, porque todo lo que empieza a caer al hoyo negro se comprime en un espacio muy pequeñito, en una superficie de una dimensión muy pequeña. Los hologramas, como saben ustedes, son imágenes planas que representan una imagen en 3 dimensiones. Se fabrican utilizando 2 rayos láser que observan a un objeto tridimensional con 2 rayos láser diferentes y se produce una sola imagen de los 2 rayos láser que tiene la información del objeto tridimensional. Pues en un agujero negro, en la superficie del horizonte de eventos, se acumula tanta información en una superficie tan delgada que se equivale a tener un holograma con toda la información de todo lo que ha caído en el hoyo negro. Por supuesto, estas cosas son teóricas. No podemos ir al hoyo negro y saber qué tanto cayó ahí, tener toda esta información, pero los físicos tenemos confianza en que alguna vez lo podamos hacer. Ahora, como les había dicho antes, un hoyo negro es una singularidad. Es decir, no sabemos qué pasa más allá del horizonte de eventos. No sabemos cómo se puede estructurar la materia que es más densa que la de una estrella de neutrones o una estrella incluso de quarks. No sabemos qué puede pasar. Así hay quienes sugieren que los hoyos negros en realidad están vacíos de materia, tienen nada más energía. ¿Cómo se encuentra la masa de los hoyos negros? Bueno, nosotros podemos ver una galaxia, calcular cuánta materia visible tiene, después calcular cuánta materia oscura tiene, porque podemos ver los movimientos de las estrellas, y después podemos utilizar el efecto de las lentes gravitacionales. Si tenemos una galaxia que está justo detrás de otra, la luz de la galaxia más distante se pliega al pasar cerca de la galaxia más cercana, en particular por la presencia de estos hoyos negros supermasivos, y producen varias imágenes de la galaxia original. Esto es una lente gravitacional, se ve en el centro la galaxia más cercana y alrededor de ella se ve la imagen múltiple de la galaxia que está más lejos. Se sabe que cada puntito de esta imagen circular es la misma galaxia porque tiene el mismo espectro. Y viendo estas lentes gravitacionales podemos estimar cuál es la masa de estos agujeros negros supermasivos. Se ha hablado también que los hoyos negros tienen estos efectos de curvar el espacio-tiempo a tal grado que podemos viajar hacia el pasado o hacia el futuro,
que el tiempo se modifica al pasar por los hoyos negros, y efectivamente es así. Vamos a suponer que esta es la línea del tiempo. Pues justamente en un hoyo negro, esta línea del tiempo se puede plegar y pueden pasar cosas rarísimas. En principio podríamos viajar hacia el pasado. ¿Qué pasa si yo viajo al pasado y mato a mi bisabuelita? ¿Cómo es posible que yo exista y esté aquí? Pues es muy sencillo. En el momento que yo viajo al pasado y mato a mi bisabuelita, se crea otro universo. Uno donde yo sí existo y otro donde yo no existo. Y por eso pensamos que hay millones de universos, cada uno con historias diferentes. Desde el punto de vista de un universo ajeno al nuestro, de uno de estos universos paralelos, universos bebés, multiversos, nuestro universo podría ser un hoyo negro. Si uno de estos universos pudiera vencer las múltiples dimensiones que nos separan y el tiempo que nos separa, pues desde su punto de vista nosotros podríamos ser un agujero negro si lo pudiéramos capturar. Es decir, es posible que nosotros vivamos dentro de un agujero negro, como ven. Vámonos ahora a los agujeros negros más chiquitos de todos. Ya vemos que nuestro universo puede ser un hoyo negro, que hay hoyos negros de millones de masas solares, hay unos de miles de masas solares, hay otros de 30 masas solares, hay otros de la masa de la luna, hay otros hoyos negros que se formaron en el inicio del universo. Pero hay hoyos negros que son hoyos negros virtuales. Estos se forman de dos maneras. Uno es cuando unos rayos cósmicos chocan contra la alta atmósfera, se producen mini hoyos negros virtuales. Viven 10 a la menos 25 segundos. Es decir, viven tan poco que ni cuenta nos damos. Pueden estarse generando en este momento hoyos negros virtuales en nuestra atmósfera y no nos chupan ni nos pasan nada. Estos mismos hoyos negros virtuales también se pueden formar en los aceleradores de partículas. Y cuando podamos analizarlos, vamos a entender mucho sobre la estructura interna de los agujeros negros. En conclusión, existen muchos tipos de hoyos negros diferentes a los que forman las estrellas. Existen hoyos negros virtuales que viven 10 a la menos 25 segundos. Existen hoyos negros de masas lunares al inicio del universo que se evaporaron. Existen hoyos negros de 30 masas solares que también se formaron al inicio del universo. Existen hoyos negros que vienen de la explosión de estrellas y existen hoyos negros muy masivos en los núcleos de las galaxias. Ahora sí les toca hacer la tarea. Describan 3 tipos de hoyos negros. Pueden ser de 2 renglones cada uno. Qué bueno que estuvieron en esta clase de astronomía y gracias a todo el gran equipo.